Desde el inicio de la humanidad, las personas han sentido la necesidad de creer en una fuerza suprema o en un ser superior. Si algo bueno o malo pasaba, lo atribuían a los dioses, construyendo historias para explicar todo lo que ocurría a su alrededor. En realidad, existen muchas deidades representadas con características y detalles particulares. ¿Tienes curiosidad por conocer cuáles son los dioses principales de la mitología mexicana? A continuación, te explico cuáles son estos dioses y te cuento un poco más de ellos. Sigue viendo este video para aprender un poco más sobre la mitología de los dioses antiguos mexicanos. Se trata de una cultura de mitos y creencias que fueron formando la identidad de nuestros antepasados, quienes son parte importante de nuestra historia. De Curiosos considera que nunca está de más conocer un poco sobre la cultura de un país, y por ello, hoy te presento el top de las 10 deidades más importantes de la mitología mexicana. Si quieres saber más, no te despegues de la pantalla, porque en estos momentos, ¡comenzamos! Bienvenidos amigos a este nuevo video de Curiosos. ¡Comenzamos! El dios del amor. El día de hoy te presento a Xochipilli, un dios reconocido por los aztecas como el dios del amor. Además de esto, también era el dios de la belleza, de las flores, de los juegos y del placer. Pero también se le asociaba con el maíz, con la danza, con las artes y con las canciones. Su nombre significa concretamente príncipe de las flores, aunque otros expertos afirman que quiere decir preciosa flor. El dios de la tempestad. A continuación te presento a Mixcoatl, también conocido por los mexicanos como el dios de la caza y de las tempestades. Realmente su nombre significa serpiente nube. Para los mexicanos antiguos, la Vía Láctea no era otra cosa que una gran representación de Mixcoatl. El Señor de los Muertos. La vida no puede existir sin la muerte, y su nombre es Mictlantecutli, y dentro de la mitología mexicana es el Señor de la Oscuridad. En su reino llamado Mictlán, acoge a todos los humanos que mueren de forma natural. Fue creado por los dioses Huitzilopochtli y Quetzalcóatl en el Omeyocán, un lugar equivalente al cielo. Ellos pensaron que para valorar la vida había que crear al dios de la muerte. ¿Cómo se puede amar la luz sin conocer la sombra? Su nombre se pronuncia en náhuatl. Está compuesto por dos palabras, Mictlán, mansión de los muertos, y Tecutli, señor, y se traduce como el señor de la mansión de los muertos. Mictlantecutli, el señor de los muertos, es un popular dios azteca, mixteca y zapoteca del inframundo, y también de los muertos. Recuerden que el infierno no existía para estas culturas. El dios de la aurora. Tlahuizcalpantlecutli fue uno de los dioses que conformaron la cosmogonía tolteca. Posteriormente, fue tomando fuerza de culto entre otras culturas de Mesoamérica, incluyendo los mexica. Su nombre en lengua náhuatl traduce Señor del Amanecer o Lucero del Alba. Tlahuizcalpantlecutli es luz primera del astro que se observa al despuntar y que los astrónomos conocen como planeta Venus. Según la mitología mexica, fue el dios de la energía y la vitalidad. El dios del viento. Un dios realmente valorado por los mexicanos, pero sobre todo en la antigua mitología azteca y también en otras culturas de la zona de Mesoamérica. Este dios era para ellos el dios del viento, como su propio nombre, Ejecatl, que significa concretamente viento. Además, se le suele interpretar también como una de las muchas manifestaciones que tomaba el dios serpiente emplumada, uno de los dioses más conocidos y valorados de toda la mitología mexicana. El Señor del Fuego. Xiuhteutli es el señor turquesa o señor del fuego que en la mitología azteca representaba al dios del fuego, el día y el calor. También era el señor de los volcanes, la personificación de la vida después de la muerte, el calor en el frío, la luz en la oscuridad y la comida durante la hambruna. De acuerdo al Códice Florentino,
era considerado el padre de los dioses que habitaba en el recinto turquesa en el centro de la tierra. El dios del sol. Otro de los dioses más populares, sobre todo según la mitología azteca, es Tonatiuh, el dios del sol. Para el pueblo mexica, este dios fue el líder del cielo. Además, también se le conoce como el quinto sol. El dios Tonatiuh fue una de las deidades más importantes para los mexicas. No solo representa al sol. Dentro de la cosmogonía azteca, también encarnaba la exaltación de la guerra como elemento renovador. Simbolizó al ideal del guerrero, la perfección del combatiente, aquel soldado que aparece triunfante en el plano celeste, que huye de las estrellas y elimina la oscuridad, dando luz y calor a su pueblo. Tlaloc. La siguiente deidad, también muy valorado por los mexicanos, es Tlaloc, el que hace brotar las cosas. Se le conoce también como licor de la tierra, y sin duda se le consideraba, sobre todo antiguamente, el gran proveedor de la lluvia y dios de la fertilidad y de los rayos. Se le conocía también por ser el dios creador y también uno de los 4 soles. Sin duda, fue uno de los dioses más antiguos de Mesoamérica y tenía un templo junto a otros dioses. El colibrí del sur. Te presento a Huitzilopochtli. Este nombre, que quiere decir colibrí zurdo, o también más popularmente conocido como colibrí del sur, es el dios de la guerra y patrono de los mexicas. Él les dijo a los aztecas en dónde construir su ciudad. Fue su guía para salir de Aztlán, tomando forma de colibrí para transmitir con su canto las instrucciones para que el pueblo avanzara sin temor. Bajo su tutela, este pueblo se convirtió en el más poderoso del ámbito mesoamericano durante el periodo postclásico. Además, también se le asociaba mucho con el sol, porque se trataba de una deidad realmente poderosa. Como tributo a esta deidad, realizaban sacrificios humanos, en donde las víctimas eran prisioneros de la guerra. Después de arrancarles el corazón, estando vivo, se lo ofrecían al sol. Esto se hacía para asegurar la lluvia, las cosechas y la victoria en los enfrentamientos. La serpiente emplumada. Quetzalcóatl era uno de los dioses más importantes de las culturas mesoamericanas, una mezcla de pájaro y serpiente, cuyo nombre es una combinación de las palabras en náhuatl, Quetzal, que significa pájaro emplumado o esmeralda, y Coatl, que significa serpiente. El origen de esta deidad se remonta a la cultura tolteca y representaba la dualidad entre la condición física del hombre, por su cuerpo de serpiente, y su parte espiritual por sus plumas. La leyenda de Quetzalcóatl se remonta a la civilización tolteca, una de las más antiguas culturas mesoamericanas. Este dios fue representado en una piedra tallada con la figura de una serpiente y un hombre a sus pies, y era descrito como un hombre de tez clara, barba, cabellos rubios, con un dominio de diversas prácticas, como la agricultura, la navegación y la astronomía. Como has podido ver en este video, existen muchas deidades representadas con características y detalles particulares. Se trata de una cultura de mitos y creencias que fueron formando la identidad de nuestros antepasados, quienes son parte importante de nuestra historia. ¿Qué otra deidad conoces? ¿Cuál de estas deidades no conocías? Por favor, déjame tu comentario. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy, amigo curioso, y si te gustó, no olvides darle like y compartirlo, y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro video. Adiós.